Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Ahora nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, en el Congreso de la Unión de aquí del Estado. Vamos a tener, ya se encuentra aquí con nosotros, el diputado Héctor Melesio Cue. Entonces vamos a platicar sobre todo el asunto que ha sucedido, darle seguimiento a la situación de la UAS y otras situaciones que son importantes aquí en el Estado. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, qué gusto estar contigo, con el diputado también, gracias por la recepción. Gracias. En el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, en la Perla de Lumaya, Culiacán de Rosales, en quien resulta responsable, da un seguimiento precisamente al tema que hemos abordado durante las últimas semanas. Sí, antes que nada quiero dar las gracias a todo lo que es el personal de los académicos, administrativos, jubilados de la UAS, que permitieron y nos apoyaron para estar aquí. Su cálida recepción. Su cálida recepción y todas las atenciones que han tenido para con nosotros. Pero bueno, diputado, con el gusto de saludarle, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad, Federico Mayorga, Carlos, muchas gracias. Y aquí estamos, precisamente en el Congreso del Estado, donde en este momento es la 61ª legislatura. Estamos en el segundo año ya, nos queda aproximadamente un año y medio y la verdad que mucho trabajo todos los días, trabajo desde el punto de vista legislativo y trabajo de mucha atención a la ciudadanía. La verdad es que ser diputado es una experiencia maravillosa. Yo, por ejemplo, fui rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la gente me decía, oye, pero si ser rector es el segundo puesto político más importante de Sinaloa, ¿por qué quieres ser diputado local? Y yo les comenté, porque aquí algo se aprende. Y la verdad, ahora que soy diputado, me doy cuenta que es un aprendizaje intensivo, es un aprendizaje muy grande, sobre todo porque cada posicionamiento que tenemos, yo en este momento tengo más de 70 posicionamientos aquí en la tribuna del Congreso local, y hemos presentado ya 80 iniciativas en este momento, de tal manera que es un trabajo arduo. Diputado? Son iniciativas que tienen que ver con la educación, con la vivienda, con la salud, que tienen que ver con el Código Familiar, el Código Penal, iniciativas de todo tipo. Por ejemplo, el año pasado, nosotros cuando le entramos al tema de la salud, le entramos a las enfermedades exóticas. Teníamos problemas serios de que pudiera llegar aquí, por ejemplo, el virus del ébola. Tenemos problemas serios de dengue, el chikungunya, que el año pasado había un solo caso por allá en Chiapas. Pero se ha desarrollado sí, ya en todas y de repente ya está llegando, Sí. Ya hay ese casos, virus. ya hay. Y desde el año pasado presentamos una iniciativa que tiene que ver con enfermedades exóticas, pero además, por ejemplo, algo muy común, la enfermedad que tiene que ver una crónico-degenerativa, que es la diabetes. Sí. Hay más de 10 millones de mexicanos que tienen diabetes en este momento, y aquí en Sinaloa no llegamos a 3 millones de habitantes, y hay 240,000 personas que tienen diabetes. De tal manera que estamos proponiendo la creación de un instituto que sirva para lo que es la prevención, el tratamiento y el control de la diabetes. Y aunado con esto, aparejado con esto, como grupo parlamentario del Partido Sinaloense y como partido, ya tenemos 7 clubes de diabéticos. ¿Por qué? Porque al diabético le va como él quiere, al diabético la verdad que puede hacerse acompañar de esa enfermedad durante toda la vida. Tener calidad de vida. Sí, sin tener grandes secuelas, pero el que no sabe es como el que no ve, el que no sabe cómo controlarla, de repente no ve, de repente pierde el funcionamiento de sus riñones. Así es. Y a veces por cualquier rasguño. No, la diálisis, tiene el problemas. costo Sí, que es dializar costo a del la gente. tratamiento como tal. Son tratamientos muy costosos. Insuficiencia, insuficiencia Renal. renal crónica, sí, la verdad es que es muy motivante ser diputado, pero esa es una parte. La cuestión es cómo estamos yendo de manera permanente a las sindicaturas, a las comisarías, a las colonias populares, a la sierra, a los campos pesqueros, mucho contacto con la ciudadanía, y como presidente de la Comisión de Educación, en el pasado tuve mucho contacto con el nivel medio y superior. La Universidad Autónoma de Sinaloa en su momento pues tiene más de 140,000 alumnos,
y la mitad de ellos, casi la mitad son preparatorianos. Pero hoy tengo ¿Y la cuántos oportunidad. terminan una carrera? Bueno, en este momento en México, de cada 100 niños que ingresan a primaria, terminan una carrera profesional, 10, 11, 10. 12, Cuando mucho. y terminan, sí, la verdad, eso es lo que pasa. Tenemos una cobertura muy baja en el nivel superior. En México no llegamos al 30%, Sinaloa creo que es de los mejores Bueno, de hecho a nivel nacional se habla que terminan una carrera profesional de un 100%, alrededor del 8% a nivel nacional son los que terminan una carrera a nivel profesional y ejercen. Más o menos, son alrededor de 10 personas. Sí. Y esto se debe, Federico, Carlos, a que el sistema educativo mexicano está fallando, eso es por un lado. Es el sistema educativo más caro del mundo como tal, digo, porque lamentablemente aquí ha generado muchos problemas, se han generado muchos problemas, vamos, esto a raíces del CENTE, digo, con todos los problemas del Sindicato Nacional de Trabajadores, generando un coto de poder. Eso es una muy buena cuestión. ¿Cómo está el magisterio en general en el estado de Sinaloa? Usted que preside la Comisión de Educación. Es algo que pasa a nivel nacional, es muy parecido todo. Sin embargo... Secciones 22, por ejemplo, como las que tenemos en Oaxaca. Exacto. Lo grave, sobre todo, está en Guerrero, Oaxaca. En Oaxaca y Michoacán. Michoacán. Y sobre Chiapas, todo. y Chiapas ya Chiapas también tiene algunos problemas. ya está. Aquí hay que poniéndose un decirlo, poco. ha habido calma. La sección 53, la sección 27 se han comportado bien, han sabido sobrellevar esta crisis que tiene el sistema educativo mexicano. Sin embargo, falta mucho por hacer. Yo la verdad que yo aplaudí mucho al presidente de la República cuando la primera reforma estructural que él presentó en diciembre del año 2012 es la reforma educativa. Sí. De tal manera que esto, dije, puede venir a cambiar a México. Puede ser el detonante para que México transite de un país subdesarrollado a un país desarrollado. Sí, pero para eso van a pasar muchos años, porque hay muchos vicios que se tienen que ir cambiando. Y Eso creí. Sí. Y esto que me estás diciendo, Federico, es lo que está pasando. Sí, claro. Hay resistencia al cambio resistencia. natural. Mira, Definitivamente. generalmente veíamos, porque eso se da mucho con la educación primaria y secundaria, que realmente son las El grueso, ¿no? sí, son las fuerzas, Carlos, pero es donde se está generando ese comportamiento entre los sindicatos por las plazas, porque obviamente es un negocio para el CENTE como tal. Digo, vimos gastos multimillonarios de su lideresa y obviamente pues ahí te das cuenta el negocio que fue. Yo quiero, antes que nada, digo, en días pasados tuvimos un enlace telefónico, el cual nosotros nos comprometimos a reportarnos con usted el día siguiente y lo hicimos en varias ocasiones, no tuvimos respuesta por parte de usted. A mí me queda muy claro dentro de toda esta investigación que nosotros hemos hecho, me queda claro que hoy usted ya no es el rector, me queda claro, de acuerdo a documentación que obra en poder de un servidor, el quebranto patrimonial que tenía la UAS cuando usted toma protesta como rector. ¿Cómo se la encontró? ¿Cómo la recibió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, definitivamente, yo por ejemplo soy empresario, no me gusta la simulación. Siempre que acepto un reto, me gusta que haya resultados. El deber ser de una institución de educación superior es la calidad educativa, desde luego con la vinculación, con la generación de nuevos conocimientos que esto debe de tener. De tal manera que cuando nosotros llegamos a la universidad había mucho desorden en todos los sentidos. Y yo tenía dos caminos. Uno, nadar de muertito para que todo siguiera igual, o dos, transformarla. Yo decidí por lo segundo. De tal manera que comenzamos a certificar procesos administrativos, comenzamos a acreditar programas educativos en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, comenzamos a aplicar a la Secretaría de Educación Pública en lo que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, comenzamos a vincularla con los sectores social y productivos, de tal manera que esto no fue fácil. ¿Qué tuvimos que hacer primero? Lo primero, estabilizarla económicamente. A ver, Sí. ahí voy a una pregunta, perdón la interrupción. No hay problema. Se encuentra, la universidad tenía, de acuerdo a documentos, tenía un quebranto de varios miles de millones de pesos que se fueron arrastrando durante más de 15 años.
Hubo por ahí algunas situaciones de carácter penal que inició su antecesor en contra de algunos servidores públicos de la UAS. Pero, sin embargo, cuando usted toma protesta, la universidad estaba igual de saqueada o más. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué se decide y por qué se decide? Bueno, definitivamente el gobierno federal nos dijo, o se alinean o se alinean. ¿En qué sentido? En su deber ser. De tal manera que en el año 2000 se dio una transformación en la educación superior aquí en México. Sin embargo, yo tomo protesta el 2005 y nada había al respecto. Inclusive había un solo programa educativo acreditado que era la carrera de Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde a mí me tocó ser director en su tiempo. De tal forma que lo que hicimos nosotros, y lo pensé así, si se pudo a nivel de una escuela, ¿por qué no en toda la universidad? Claro. Y retomamos un reto de esa naturaleza, de tal forma que sostuve muchas reuniones con lo que son las autoridades federales, y a mí me dijeron, te podemos ayudar de manera extraordinaria siempre y cuando hagan bien las cosas. En aquel tiempo, cualquier elección que se desarrollaba en la universidad eran comilongas, ¿no? eran desórdenes, relajamiento académico, y todavía menos calidad educativa. Tuvimos que hacer reformas de fondo. Bueno, yo tengo... Reformas de fondo. A ver, diputado, yo tengo conocimiento y de veras mis saludos a los académicos de la UAS. Tengo... Un abrazo para ellos. Porque hay gente, ustedes tienen un porcentaje de gente muy reconocida, con doctorados, con maestría, y hay muchos estados que no tienen esa capacidad y ese personal humano académica, docente, investigadores incluso. Investigadores que realmente, digo, lamentablemente en el área de investigación, pues ha sido siempre un poquito marginado a nivel nacional, no nada más en este caso. ¿Y qué pasa? Porque ahí viene donde viene ahora sí que la cereza del pastel. Entra Melesio Cue a hacer un cambio de fondo, de forma, pero se afecta y se lastima a muchos trabajadores. Melesio Cue es como el equipo Fútbol América, bueno, odiado y querido por otros, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que sí salió afectada y que no le correspondía salir afectada. Hay un costo, cuando usted echa a andar las reformas, evidentemente que hay una reingeniería y eso rompe paradigmas, empieza un nuevo proceso y por supuesto que el ajuste lleva su tiempo y llega a sus costos, ¿no? Bueno, yo le voy a los Dorados de Sinaloa, ¿no? Fútbol. Ok. Bueno, la verdad que no fue... ¿Sigue teniendo el dueño por ahí esos restaurancitos de a los Arcos? No, es un constructor. Bueno, la verdad, repito, yo pude haber nadado de muertito y no quise. Sí. Por ejemplo, hablan de investigación. En ese tiempo me di cuenta que en los últimos 5 años en la universidad se habían invertido no más, bueno, alrededor de $1,5 millones de pesos en proyectos de investigación. Es una burla, estamos de acuerdo. Sí, definitivamente. O sea, $1,5 millones, Carlos. Sí. O sea, es lo que había. ¿Un presupuesto de cuánto, señor? En aquel tiempo era más de $2,000 millones de pesos. Nada más. Ahorita está recibiendo un promedio de $6,000 millones de pesos. Entonces, dice que 4,000, pero más aparte los federales andan llegando sobre los 5,500, 6,000 millones de pesos. Bueno, en ese tiempo tomé una decisión, o tomamos una decisión, echar a andar un proyecto que le llamamos Programa de Fortalecimiento de la Investigación de la UAS, PROFAPI. En ese tiempo comenzamos a invertirle recurso económico y en los 4 años dejamos más de 600 proyectos de investigación, donde la mayor parte de ellos trabajaban alumnos, primero. Segundo, echamos a andar un programa muy importante, recuerdo que la doctora Silvia Paz fue la encargada de él, que le llamamos Programa Institucional de Tutorías, en donde esto tenía que ver con acompañar al alumno, descubrir sus debilidades a tiempo antes de que se convirtieran en desertores escolares. Sí. De tal forma que esto ha tenido mucho éxito hasta la fecha, el Programa Institucional de Tutorías. Echamos a andar la movilidad estudiantil, no estaba institucionalizada aquí en la UAS, únicamente esto se daba en instituciones de educación superior privada. Echamos a andar un proyecto muy bonito que se llama Proyecto de Doctores Jóvenes,
que era enviar a alguna universidad, ya sea de México, del mundo, un programa de excelencia de CONACYT para que ellos hicieran o desarrollaran un doctorado directo en diferentes áreas del conocimiento para que en un futuro ellos regresaran y fortalecieran la planta docente de la universidad y así mantener su calidad educativa. A mí me tocó dejar 99 muchachos sembrados en todo el mundo, han regresado alrededor de 50 y cerca de 40 ya son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Qué bien. ¿Nos están mandando un corte? Nos están mandando un corte. Y diputado, se me salió del tema. Bueno, ahorita regresamos. Ahorita me mete usted. Ahorita me ubica. ahora sí que se me fue como pececito. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Por favor, háganos llegar sus comentarios a los teléfonos que aparecen en pantalla. Diputado, perdón por la interrupción, qué bueno que han regresado de esos 90 estudiantes, han regresado 50. 99, ¿no? Todavía hay 40. Pero mi pregunta anterior fue para mí muy importante y creo que también para el auditorio. ¿Qué pasó al momento que se recibe la UAS totalmente quebrada? Cuando ustedes deciden, ¿cómo se llegó a tener que tomar ciertas determinaciones? Que es hoy el problema que tiene la UAS con algunos trabajadores. Digo, para mí ese es, yo creo que uno de los puntos más importantes. Porque si bien es cierto, para una parte se hace un fideicomiso que va a 30 años para poder pagar jubilaciones porque no había dinero para ello, estaba totalmente quebrada la universidad, se pedía préstamos sobre préstamos, iban sobre dinero que todavía no tenían. Y la federación no respondía si no había orden. Así es. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo fue ese proceso? Mire, básicamente es muy importante que la gente que nos está viendo y escuchando en este momento conozca de fondo el problema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En su momento, porque ya no es usted el rector. Sí, que no es único, por cierto. Esto es algo general en las instituciones de educación superior y más allá todavía, por ejemplo, en los gobiernos de los estados, los municipios ya van a empezar a tener problemas de esa naturaleza, lo que son los regímenes de pensiones y jubilaciones. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, hace tiempo, 35 años, nosotros decidimos darnos una prestación que se llama jubilación dinámica, para tener la doble jubilación. Sin embargo, en ese tiempo nosotros no pensamos en que algún día iba a haber jubilados, y el problema era... Todo temprano tenemos que llegar a envejecer. ¿Quién los iba a pagar? Así es. Nunca aceptó esto ni el gobierno federal ni el gobierno estatal. De repente hay 10 jubilados y la alternativa era, ¿a quién le pagas? ¿Al que se va o al que se queda con la materia de trabajo? Ese era el problema que se presentó. Entonces la gente aquí en la universidad dijo en ese tiempo, pues le pagamos a los dos, no pasa nada. Entonces después 100 jubilados, 1000 jubilados, 3000 jubilados, hay 4800 jubilados en este momento, una nómina de 1400 millones de pesos, donde no llega un solo 5 a las arcas de la universidad de parte del gobierno federal y el gobierno estatal. De tal manera que los rectores que me antecedieron debieron haber instalado un fideicomiso, ¿no? De manera responsable, porque es algo adicional. Sí, pero aquí el problema de generar un fideicomiso, al momento que ustedes tienen un contrato, sindical, en cuanto a prestaciones, no puede modificarse. Cuando usted entró con uno, no se lo pueden cambiar. Ninguna le puede ser en perjuicio y de manera retroactiva. Toda la razón. Es toda la razón para lo que está diciendo. Aquí el problema es que nosotros como universitarios es mantener la jubilación o no mantenerla, porque nadie está obligado a lo imposible. Es una máxima del derecho. Sí, claro. De tal manera que al no llegar ese recurso económico, se suspende la jubilación y punto. Entonces yo en ese tiempo, como responsable de la universidad, dije, vamos a entrar al toro por los cuernos y vamos a trabajar
para crear un fideicomiso. Ya había habido un intento en el año 2003, de manera irresponsable, no se hizo porque lo votaron los académicos, los administrativos, y se llevó a cabo un congreso sindical en la ciudad de Mazatlán. Sin embargo, los dirigentes sindicales de ese tiempo y quienes dirigían la universidad, el rector de ese tiempo, no lo hicieron. En el 2007 nosotros decidimos hacerlo, pero antes de hacerlo dijimos, vamos a consultar a los universitarios. Se hizo una consulta en voto secreto, nominal, desde luego... ¿No fue manipulado? ¿No hubo manipulación? Bueno, yo creo que aquí cada escuela lo hizo y como se trataba de dar dinero, no creo que haya habido manipulación, porque era de su dinero. Cuando le tocas el bolsillo a la gente, como que de repente la piensa mucho. Así es. Entonces, en ese tenor, el 84% votaron que sí y el 16% votó que no. Después, aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo recuerdo que en el caso de los administrativos es por asamblea general, cualquier decisión que se tome. Como rector en ese tiempo asistía a una asamblea general y en la asamblea se votó sí a la creación del fideicomiso. Sin embargo, nosotros iniciamos cuando ya había 25,000 millones de pesos de pasivo contingente, eso decía el estudio actuarial que en su momento se hizo. Entonces, el fideicomiso se construye con la condición de que en 20 años no se toque, para que se recapitalice. Claro. Y en ese tenor... ¿Pero mientras? Mientras, es una lucha permanente de los universitarios, tocando las puertas con el gobierno estatal y el gobierno federal, muchas veces haciendo marchas, para poder que llegue ese recurso, para poder pagarles a todos. ¿Por qué? Pues hay que hacerle un llamado al gobierno federal para que voltee a ver, porque realmente la Universidad de Sinaloa necesita el apoyo del gobierno federal. Porque el jubilado se fue con esa conquista. Sería una infamia quitarle esa conquista a un jubilado que se fue, ¿no? Aquí cabe aclarar a la gente que nos está viendo en este momento que aquí es una gran ventaja ser trabajador de la universidad, porque tienes la pensión a los 60 años, te jubilas, tienes la jubilación dinámica, y aparte como nos hemos jubilado muy jóvenes, yo no me he jubilado por cierto, tienen otro trabajo. Por ejemplo, ahorita hay gente que son funcionarios del gobierno federal, del gobierno estatal, y que ellos tienen su sueldo allá, tienen su pensión en el seguro y tienen su jubilación dinámica en la universidad. Esto es muy noble, por eso hablo de ética, hablo de moral. Cuando yo les digo a los jubilados, hay que colaborar para que esta prestación perdure para siempre. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Por supuesto. Y cuando ya se aplica la legalidad, y tú lo dices muy bien, Federico, lo dices muy bien cuando dices que en ese tiempo, bueno, ya los que estaban con el contrato colectivo de trabajo. De tal manera que a mí me visitó no hace mucho tiempo aquí al Congreso local un grupo de jubilados universitarios. Y yo les dije, yo puedo ser puente para con el señor rector en torno a una demanda que ustedes tienen y que ya la ganaron. Eso es lo que me dijeron ellos hace tiempo. Así es. Bueno, entonces si la ganaron, la ley es la ley. Y aquí en el Congreso nosotros como diputados somos los primeros. Garantes. Sí, el buen juez por su casa empieza. Claro. Entonces, en ese tiempo pedí Esto fue hace 15 entrevista. días aproximadamente. Solicité una entrevista con el señor rector y comenté esto. Entonces me dijo, vamos a hacer toda nuestra lucha. Creo que ya después se reunió los jubilados con el señor rector. Posteriormente el señor rector se reunió con gente del gobierno del Estado, con la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y hoy que estoy leyendo la prensa, me encuentro con una gran sorpresa. La sorpresa de que ya se les va a pagar a esos jubilados. Bueno, pues qué bueno. Nosotros, qué bueno, Sí, de claro. hecho, la información que nos está dando diputado para nosotros, como medio de comunicación, como compañeros de los maestros jubilados administrativos, porque realmente nos hemos acogido a su causa, porque obviamente sabemos que tienen la razón. Ayer tuvimos nosotros una llamada el martes, porque estaban citados, porque el rector quería una entrevista con ellos. Hablé con Manuel, el particular del rector, lamentablemente con problemas de educación, el secretario particular, probablemente muchas veces que hay secretarios particulares que se sienten más que los jefes, más importantes, qué lástima, ¿no? Qué lástima que no tengan esa capacidad. Por toda la comunicación de esta control. persona, ¿no? Y bueno, sí sabemos que la noticia es que ya se les va a pagar. Aquí el problema de todo ello es que no nada más vaya a ser, una situación de apagar esto, ¿no?
que realmente existe ese compromiso Voluntad. de voluntad de las partes. Como yo se lo dije en un momento, si realmente lo que es importante, ok, sabemos que no hay una posición económica para poder hacer el pago, bueno, hacer un arreglo, hacer convenios, Sí. para írselo pagando a la gente de alguna manera, que vaya dando, que vaya cayendo, que vaya fluyendo, y realmente también Y desactivas el conflicto es legal, incentivo, y social. quitar todo ello, ¿no? Ujú. Porque lamentablemente, vamos, son problemas que a la larga lo único que están generando es más dinero y más problemas. Y la Claro. universidad no es ni de un rector, ni de un administrativo, es de todos los sinaloenses. Fíjate, Federico, jugar al teléfono descompuesto es muy peligroso. La verdad que creo que no había una comunicación. Cuando un grupo de jubilados viene aquí al Congreso local, Ujú. los atendemos y luego nosotros pedimos una audiencia con el rector, platicamos y de repente ya se resolvió. Yo el día de hoy leí 3 notas aquí en la prensa local. De hecho, Sí. nosotros tuvimos conocimiento 3 notas. el día de ayer, donde se habían pedido 100 millones de pesos de apoyo a la universidad, porque iban 28 millones para pago de jubilados y el restante para lo que eran nóminas. De hecho, es la información que nosotros tenemos. Pero como vamos, lamentablemente muchas veces los políticos, señor diputado, están acostumbrados a platicar mucho, a hablar mucho, Y poca acción. y poca acción, ¿no? Digo, eso es muy Sí, triste, y se sí. han ganado eso a Sí. pulso, ¿sí? Imagínense, su credibilidad está por abajo del policía. Sí. Digo, entonces es triste. Entonces, a raíz de esto, Un lo que reto. queremos es realmente, Sí. pues, ojalá y nos pudieran invitar como testigos de firma de ese convenio, donde se entreguen esos recursos, donde se le pague a los jubilados, porque yo creo que sería, primero, muy importante para volver a tener una luz en cuestión credibilidad. Claro. ¿Sí? El agradecimiento a todas las personas que han intervenido para llegar a esto, porque ha sido una lucha constante por parte de años ellos. incluso. Y obviamente también a cada uno de ustedes que está haciendo lo necesario para que se cumpla única y exclusivamente lo que marca la ley, porque no estamos pidiendo otra cosa. Yo la verdad, yo quiero felicitar al señor rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por esa apertura. Y tengo mi opinión muy particular con respecto al fideicomiso para mantener la jubilación dinámica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si no hay fideicomiso, no va a haber jubilación, esa es la realidad. Entonces todo mundo, todos tenemos que trabajar. La historia te podrá juzgar si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Exacto. ¿Para cuántos años es? Bueno, el fideicomiso... Es de una cuenta de Bancomer que se abrió en Tijuana. Mira, si nosotros en este momento hacemos un estudio de lo que se está aportando de parte de los trabajadores y la propia universidad, para recapitalizarse necesita 100 años. Que no los Un vamos a fideicomiso, vivir. Sí, No. que no lo vamos a vivir, pero vas a resolver un problema futuro, lo que la gente de antes no supo hacer por nosotros. ¿Y el futuro quién lo conoce, diputado? Nadie. Exacto. Oiga, Sí, pero es muy importante aquí comentar Sí. que no puede existir una jubilación dinámica si no existe un fideicomiso. Es correcto. Sí. Bueno, pues es parte, a mí me tocó construirlo. O sea, tuve los arrestos para animarme Dar el paso. y hacerlo. Ahora, hay otro factor ahí que tiene que ver con, corríjame por favor, no Sí, conozco no, bien sí. el término, en donde hay un estímulo para los trabajadores que se encuentran Tenemos por ahí ya un en pobrecito. edad de ¿Me jubilarse, pasas? pero debido a la carencia o ausencia de recursos, se les da esa cantidad para que no inicien el proceso de jubilación porque no lo hay. Se vendría a engrosar el asunto del déficit de 25,000 millones que usted menciona, pero hay un asunto ahí de las cuotas que les pedían para recibirlos, que tampoco le estaban recibiendo, ¿es correcto? Sí, aquí cuando uno se jubila en la universidad, Sí. recibe una prima de jubilación por antigüedad. Ujú. En ese tiempo, cuando me tocó ser rector, yo estaba muy temeroso de que la universidad se descapitalizara académico científicamente. Sí. De tal manera que se estaban jubilando, hay gente que se jubilaba a los 41 años, Hombre, 42 no, años. no. Cuando recién acababan de terminar su doctorado Sí. y se iban con el último sueldo del último día. Es decir, eran asignatura Altísimo. o eran tiempos O completos. sea, hoy gano 5 pesos, trabajo 2 días, me pagan 10,000 Sí. y me voy ganando 10,000 pesos. Exacto. Entonces, Yo quiero un trabajo de esos. bueno, esa es una Solicito situación empleo. que existe en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. ¿Tú no, Entonces, Carlitos? en ese tiempo, conseguimos un recurso en la Secretaría de Educación Pública. Sí. Sí.
para todos esos trabajadores adelantarles parte de su prima de jubilación por antigüedad para que no se fueran. Esa fue en el 2006, sí, ¿no? Pues sí, el 70%. Por eso, pero fue en el 2006 cuando se consiguió, sí, fue cuando se consiguió ese recurso. Cuando me tocó ser rector. ¿También usted hizo la gestión? Sí, yo hice la gestión. Okay. Bueno, qué bueno. Entonces quedamos, yo espero que realmente... Y le sumo una cosa, perdónenme. Además, para que se quedara la gente, aquellos que ya estaban en edad de jubilarse, le subimos el 20% de sobresalario, bueno, sobresueldo, sí. Y los que tenían 30 años el 25%, es decir, abrazamos a toda esa gente para que no se fuera, para que esos conocimientos que ellos habían adquirido durante ese tiempo los siguieran aplicando dentro de la Porque además se invirtió en ellos, ¿no? Se invirtió mucho en ellos. Hay gente que tuvo el síndrome del estudiante eterno. Se llevó siempre estudiando en otros países, sí. En otras universidades, y cuando llegaron, una publicación, se jubilaron, llegaron y se jubilaron, es muy normal, y están en otras instituciones en este momento, pero cobrando aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, bueno. Entonces, esos son casos que existen, así tomamos las riendas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes te jubilabas con el sueldo del último día, ahí me tocó cambiar eso porque era una infamia. ¿Y qué cambios hicimos? El cambio fue que se iban con una media de los últimos 5 años de trabajo, para que aquel que le subieran el sueldo, en un momento dado, cuando menos trabajara 5 pero años. ya son para las gentes nuevas, de nueva creación. Pero bueno, vamos un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos de Quien Resulte Responsable, soy Carlos Félix y nos encontramos en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Estamos aquí en labor periodística de investigación y seguimiento a las múltiples denuncias que se han generado en torno a la situación que prevalece en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Pero estando en Culiacán de Rosales, la perla de Lumaya, no podíamos dejar de visitar uno de los lugares emblemáticos, apenas a unos metros de lo que es el antiguo Palacio de Gobierno en Culiacán de Rosales. Es la Capilla de Jesús Malverde, que es considerado más allá del santo patrono de los narcotraficantes, el ángel de los pobres o el bandido generoso. La leyenda de Jesús Malverde se remonta al año de 1870, cuando llega el tren a Sinaloa. Otros lo ubican como una persona de escasos recursos, como albañil. Lo cierto es que en algún momento de su vida y ante las injusticias de los poderosos, de los hacendados, él decide empezar a dedicarse a ser bandolero. Él atraca en los caminos, él le quita a los ricos para dar a los pobres, así como un mexicano sinaloense, Robin Hood. La leyenda habla de múltiples situaciones de su vida que lo llevan a dedicarse a esta actividad. Es privado de la vida, es perseguido por el gobernador del estado, quien lo había retado para que, si fuera tan valiente, le robara la espada a la hija. Él se introduce a la casa del gobernador, es perseguido. A final de cuentas, una de las versiones más reales es que él perdió la vida por disparo de las fuerzas que lo perseguían, siendo el gobernador compadre de Porfirio Díaz. Padece de gangrena y previo a morir le dice un compadre, hay una recompensa por mí, ve y entrégame ya muerto para que ganes esto. Las autoridades, como escarmiento, no permiten que sea enterrado, lo dejan en un lugar exhibido como castigo, pero la gente empieza a colocar piedras, lo que al final de cuentas se vuelve una especie de mausoleo. Se le atribuyen muchos milagros. En la época de los 70s, personas dedicadas al crimen organizado le atribuyen favores recibidos, y por eso lo que vamos a ver aquí, tantas advocaciones, tantos agradecimientos, porque lo mismo protege a los migrantes que las causas perdidas, a los encarcelados injustamente. Es Jesús Malverde y precisamente lo venimos a ver si nos hace el milagrito, y las autoridades de la UAS, del gobierno del estado, el diputado Héctor Cuen Ojeda, interceden para que los jubilados, los académicos, los que han sido despojados de sus prestaciones económicas, de sus bonos de estímulo, de su jubilación, un trabajo de toda la vida, lo reciben. Yo creo que Malverde puede lograr esto y mucho más.
De Felipe Bachomo a Heraclio Bernal, la figura de Jesús Malverde, el ángel de los pobres, el bandido generoso, está representado aquí en el agradecimiento de muchísimas personas que han recibido las peticiones, los milagros solicitados. La capilla de Culiacán es la primera, que comenzó como un túmulo de piedra. Hay otra en Badiraguato, otra en Tijuana, otra más en Chicago, en Los Ángeles, en muchos sitios en donde la figura de este hombre, el Robin Hood sinaloense, sigue todavía despertando la esperanza de mucha gente que viene a pedirle un favor, un milagro, una respuesta. Algunos ubican el nacimiento de Jesús Juárez Mazo en 1870, otros ubican a Jesús Malverde en 1870 como la fecha cuando vino al mundo. El Malverde puede ser el apellido real de este santo, que la iglesia reconoce como ánima y no como alguien que haya sido beatificado o santificado. Y el Malverde porque siendo salteador de caminos, decían que él era uno de los que hacían el mal verde, es decir, asaltaba a los ricos para darle a los pobres. Hoy los pobres también reciben ayuda. Hay muchas obras que esta capilla de Malverde en Culiacán hace por los que menos tienen a través de donativos para sillas de ruedas, para muletas, para despensas, para láminas. Adelante, por favor. Para catres, juguetes, recetas médicas, útiles escolares, ataúdes para difuntos y construcción de la capilla propiamente. Yo, por si las dudas, voy a dejar mi donativo para que nos haga el milagrito de apoyar a la gente de la UAS. Aquí lo dejo y con eso cerramos esta participación. Para quien resulte responsable, soy Carlos Félix desde Culiacán, Sinaloa. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Aquí estamos en el Congreso, en el Palacio Legislativo en Culiacán, Sinaloa, con el diputado Héctor Melesio Cuen. Diputado, yo quiero pedirle un favor. Qué bueno que nos estén dando sus... De veras, para mí es una noticia muy satisfactoria el hecho de saber que en estos días se les va a empezar a pagar a los jubilados. Eso realmente me da alegría. Y gracias por lo que se haya tenido que hacer para ello. Buenos oficios. A todos los que intervinieron para sacar esto adelante, porque eso a mí me da gusto. Sí hay una cosa que es clara, quiero verlo porque el hecho de que me quieran apagar el fuego con una cubeta, decir aquí está, no, quiero verlo. Los compromisos se cumplan, ¿no? Que los compromisos se cumplan, y si no voy a ser el primero en estarle dando guerra, pero así me conteste. Sí, claro. Porque luego no me contesta la llamada para que usted pueda decirme lo que tenga que decirme. Anda de gira luego. Anda de gira. Es que si me mandan un mensaje, me reporto inmediatamente. Bueno, así que otro favor, tenemos aquí los recortes que se hicieron algunos trabajadores perfectamente sustentados, acreditados, y por la posición de esa demanda se los quitaron el estímulo cuando no correspondía quitarles el estímulo. Ya estamos dando el estímulo académico. A los entonces, le puedo encargar a usted que nos apoye para que le empiecen a dar ese dinero a los es sobre lo de las becas al desempeño. Becas al desempeño, la quiero comentar algo al respecto. Sí. Digo, yo sé que usted ya no es el rector. Sí, pero cuando vinieron ellos aquí al Congreso, porque vino un grupo de universitarios. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos nosotros? Hace 15 días. Cuando hablamos, que yo me comprometí a atenderlo. Sí, se hizo al día siguiente. Yo saqué la tarea, lo cumplí, tal y como hicimos. Cumplir está cuando esté pegado. Bueno, la atención fue el primer paso. Yo le voy a dar seguimiento a eso. Yo lo sé, pero lo cierto es que estuvieron aquí con nosotros y no conocía el tema, desde luego. Entonces ellos explicaron a detalle. Inmediatamente platiqué con el señor rector y él comentó que él tampoco estaba enterado. ¿Pero cómo no le van a informar al rector de lo que está pasando? Sobre ese tema específico. Sobre ese tema específico, Federico, porque hay alrededor de 600 demandas, ¿no? Demandas de diferente tipo, inclusive hay una junta especial de conciliación para los trabajadores de la únicamente universidad. Para la universidad, porque tiene más de 15,000 trabajadores y tiene 143,000 alumnos la universidad. Entonces, cuando él escuchó que se trataba de gente que pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores, inmediatamente lo anotó y dijo, yo resuelvo esto. Entonces, creo que se puede hacer el compromiso de darle seguimiento. Y en los días me comuniqué con otro grupo de gentes que están aquí en una escuela preparatoria. Ellos me entregaron un documento donde viene el nombre de cada uno de ellos. Sí. Lo entregué, lo dejé y quedaron a mí de avisarme y notificarme para
para que al mismo tiempo yo les avise a ellos. ¿Es un compromiso que tenemos con sí, el diputado Héctor Melesio? Bueno, el compromiso es que como legislador y como presidente de la Comisión de Educación, y ahorita le entrego hago los todo nombres lo que de cada se uno tenga de que ellos. hacer. A tocar las puertas, hacer las gestiones, la comunicación. Y sí me gustaría, diputado, que el día que se les vaya a pagar a los académicos, que ya se firme el acuerdo, que nos inviten como testigos de honor, de calidad, digo, porque sería yo creo que muy importante ver cuando realmente las autoridades respetan las disposiciones de la ley y sobre todo que le dan cumplimiento, para que ambas partes Para queden ponderarlo, por junto supuesto. y haya una equidad. Por supuesto. No, definitivamente, miren, yo quiero decirles que cuando nosotros realmente ya de manera formal se construyó lo que es ese documento, que es el fideicomiso de los trabajadores para mantener la jubilación dinámica, invité a las gentes y le dije, este es un compromiso moral, ético. Así lo retomé en ese tiempo. Si he sabido que iba a haber demandas, lógicamente que hubiera sido de ahí hacia adelante, tal y como lo dice la ley. A lo mejor yo cometí ese error. No puede darse que yo haya cometido ese error. Mi pensamiento fue otro en ese momento. El pensamiento es y sigue siendo mantener una prestación que por ningún motivo la debemos de dejar, porque de eso depende el futuro nuestro, de nuestras familias. Y en ese tenor hay que fortalecer ese fideicomiso, la verdad aquí se armó mucha polémica al respecto. Algunos trabajadores, inclusive administrativos, universitarios, estuvieron comentando que ese fideicomiso no existía. Si ustedes entran en este momento y accesan... Esa es una cuenta de Bancomer. Sí, es una cuenta... Está radicado en Tijuana, Baja California. No, aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán. Sí, aquí en Culiacán. Si alguien en este momento entra a la página de internet de la universidad y va al tema de transparencia y va al tema de fideicomiso, yo, por ejemplo, yo tengo mi password. Entonces, en este momento entro y puedo imprimir una hoja donde me dice cuánto tenemos hasta este minuto en el fideicomiso de manera general. ¿Pero y por de qué manera tiene usted el password? Porque yo soy trabajador universitario, yo no me he jubilado. No se ha jubilado todavía. O sea, yo tengo el password mío personal, o sea, del resto de los trabajadores no lo por eso tienen. lo estoy aclarando. Sí, Entonces, no se vaya a malinterpretar. y al mismo tiempo me da una hoja. Desde aquí tenemos a la universidad. Sí, no, me da una hoja en donde lo que yo tengo de manera personal. Oiga, porque es otro de los mitos, perdóneme que lo interrumpa, Sí. señor, que usted sigue Siendo el rector detrás del manejando trono. la universidad, que tiene pongámoslo así, que tiene usted una gran injerencia en la toma de decisiones, en las políticas internas, en el personal. ¿Qué le dice a esa gente que opina lo que le acabo de compartir? Bueno, lo único que puedo decirle es que se respete a las autoridades actuales, se respete a la universidad como institución. Imagínense ustedes, ojalá y algún día vieran mi agenda. Un día vieran mi agenda, tengo no menos de 10. No hay problema, me la enseña ahorita. 10, 12 eventos y si me acompañan como ustedes, un día yo los invito a que me acompañen a una agenda del diputado Héctor Melesio. Normal, un día normal. Normal, Okay. en donde van a ver ustedes la cantidad de gente que atendemos y la cantidad de comunidades que visitamos. Estamos resolviendo problemas prácticamente todo el día y después me lo llevo al partido sinaloense, al PAS, para que vea el consultorio médico que tenemos de medicina general, el de especialidades, para que vea cómo los niños están tomando clases de guitarra, para que vean los clubes de adultos mayores que tenemos, los clubes de diabéticos, tal y como lo dije hace un rato, los cursos que tenemos para amas de casa. Nosotros estamos rompiendo el paradigma normal de un partido político. Queremos recobrar la confianza de la gente. Y estamos Se le cumple a la gente, se confía en los políticos, Claro, no se sí. cumple con los no se cumple ¿Cuántos militantes con la tiene gente. afiliados el PAS? Alrededor de 100,000 militantes. Nosotros somos el partido... 100,000 militantes. Sí, nosotros somos el padrón es de 100,000 militantes. de 100,000 militantes. Tenemos, es el partido estatal más joven que existe. Sí. En la primera participación que tuvimos fue el partido más rentable electoralmente hablando, más eficiente de México. Sí. Participamos en esa elección 15 partidos estatales en diferentes son 15 entidades aquí. federativas. No, 15 a nivel nacional. nacional. Y de ellos es el más rentable. Y de este es el más rentable. El promedio de votación de los partidos estatales fue
del 4.1%, nosotros tuvimos el 14%, tenemos un grupo parlamentario aquí en el Congreso ¿Cuántos local. diputados? Somos 3 diputados, somos 28 regidores, un síndico procurador, de tal manera que es una experiencia maravillosa la que nosotros hemos tenido. ¿Y cuál es el reto nuestro? El reto nuestro es visitar a la gente todos los días, no es ser un partido electorero, no tocar las casas o las puertas de las casas de las gentes únicamente cuando hay un proceso electoral. Y la verdad que nosotros vamos a participar el año que viene de nueva cuenta en una elección donde se van a competir en 18 municipios, la gubernatura del estado de Sinaloa y 40 curules aquí del Congreso local. De tal manera que estamos participando. ¿Qué vemos en la política? Vemos una gran oportunidad para servir a la gente. Hemos descubierto, es un diputado, nicho esa es la oportunidad. muy grande. Sí, pero ¿sabe qué? No lo cree la Hay gente. una cosa, Sí. es que, perdón, Sí, sí. Y no es usted, digo, no es diputado, en general. lamentablemente, como le digo, hoy la credibilidad de los políticos está por abajo Sí. en todas las encuestas, no hay credibilidad, Por eso hablo de reto. Sí, claro. porque el problema es que los políticos se han olvidado de servir, llegan pero a servirse para ellos, llegan a servirse para sí mismos, para hacer crecer sus fortunas, para las de sus familiares, viajan en para la helicópteros, adquisición los de que- predios, terrenos, etcétera, pero no realmente para ayudar a la gente. Sí, en una ocasión Lamentablemente, me sí, tocó ver un eso ha político que pasado, llegaba, antes de llegar a un mitin, sacaba su cartera, le pasaban otra carterita que traía 300 pesos en billetes de 50, sí, su cartera, entregaba su dinero, y, oiga, diputado, ayúdeme, híjole, traigo 300 pesos, ten 50 porque se me va a sacar sin lana. ¿No trae lana, diputado? Puta, la gente se quedaba así como diciendo, le estoy quitando 50 pesos al diputado, ¿no? Y ya llegaba a la última gente que ayudarle Ya, se y acabó. agarraba... Es todo lo que traigo. Traigo 50 Es todo lo que pesos. traigo, ten. Entonces, imagínense el ciudadano, digo, que llega el diputado, se me acerca, abre su cartera y se quita esos 50 pesos de su cartera para darse a la ciudad. Puta, el ciudadano dice, puta, qué detallazo del diputado, ¿no? Y el diputado sale riéndose. Haz de cuenta me burlé de el la Allín, gente. el alcalde de San Blas, Nayarit, Entonces, ¿no? ¿cómo vamos a tener credibilidad cuando hay actores políticos que así hacen política, sirviéndose para sí mismos y lamentablemente atropellando los derechos de los ciudadanos? Eso es la historia. Acuérdense ustedes de Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz, él siempre, bueno, él llegó a la presidencia de la República con un eslogan, no reelección. Sí. Y el angelito se quedó 30 años. 30 en el años. Ya, poder. acuérdense que ya No, lo están cambiando, Pero, ¿no? pero hay una situación. Y la revocación de mandato. En ese tiempo, el 90% de los mexicanos éramos analfabetas. Analfabetas. Hoy más de 60 millones de mexicanos viven en la pobreza. Aquí en Sinaloa hay 3 millones de habitantes, bueno, no llega a 3 millones de habitantes, hay más de 1 millón de pobres y más de 140,000 en pobreza extrema. Y esto... ¿Eso usted cree que sea correcto? No, esto permite que se lucre con el hambre de la gente. A mí me da así risa, es. por ejemplo, Se compran los votos, Así así es. como el imagínate, ejemplo que sí, pone sí, Federico. imagínate, agarran ciertos partidos de izquierda que hablan y que se ponen a criticar que las casas de altos Los funcionarios, excesos, los lujos, privilegios. Pero imagínate, el Regis, que es uno de los pisos más caros en el Distrito Federal, digo, y más caro que una casa Sí, blanca, ¿eh? sí. Digo, ahí es donde viven los señores de izquierda. Entonces, digo, dice, por favor, o sea... ¿Sabes que igual ves al verde, las multas? Por eso. ¿Cuál es, dentro de la Es geopolítica, dónde está el punto medio del partido sinaloense? Para la gente que nos ve en todo el país, que es un partido rentable, que es un partido regional, ¿son más de centro izquierda, de centro derecha? Lo primero que comentaste, somos de centro izquierda. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de intervenciones quirúrgicas. Más de 700 operados, más de 200 operados de cataratas, más de 200 operados de carnosidad, regiones y el resto, bueno, otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Estamos llegando a 140,000 consultas de medicina general de manera gratuita, incluyendo medicamento. Pero aquí hay un fenómeno. Sí. El fenómeno que se está dando con nosotros es que muchísima gente que trabaja con el partido sinaloense lo hace de manera voluntaria, no cobra un solo 5. Nosotros tenemos médicos itinerantes en brigadas que cada fin de semana van a diferentes lugares de Sinaloa que trabajan en hospitales privados. Por eso un día invítenos.
Sí, no, Pues la verdad, nos esto encantaría es ir. compromiso. O sea, me gustaría, Hacemos el compromiso. aprovechamos, mire, Sí. aprovechamos ahora que se les pague a los jubilados, a los administrativos, Correcto. que Sí. se les pague, venimos y Lo acompañamos, nos nos permite todo un día. acompañarlo. Nos vamos No, con las desde cámaras luego. y lo acompañamos, Sí. porque además es muy importante, demostrar que las cosas se pueden hacer cuando se quieren hacer. El movimiento se demuestra andando, Así es. ¿no? Miren, nadie sabe de lo que es capaz de hacer hasta que lo intenta. Sí. Nosotros, el partido sinaloense nació prácticamente en 9 días. Fue un 1 de julio cuando yo no pude ganar el Senado de la República, pero tuve 192,000 votos. Eran prácticamente vacaciones. Ujú. Dijimos, pues ya no se puede confiar en los partidos políticos porque yo nunca había estado afiliado a ningún partido político. Es la primera vez con el partido sinaloense. Siempre me dediqué a la investigación, a la academia y a ser empresario. Siempre fue mi vida. Bueno, hoy de repente llego a la política y dijimos vamos a construir un partido político. Y en 9 días organizamos 13 asambleas municipales, una asamblea estatal, escribimos todo lo que son los estatutos del partido, su declaración de principios, su plan de acción y necesitábamos alrededor de 20,000 afiliados. La sorpresa nuestra fue que en 5 días se afiliaron más de 60,000 gentes al partido sinaloense. que De ahí ver la algo. necesidad de creer en algo y en alguien, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, pero me refiero, tuvo que ver esa situación, de esa tristeza de ver cómo se comportaba la situación política para su creación. Definitivamente, porque sentí que no perdí, sentí que debía haber sido senador de la República. Cuando se hace un recuento en la ciudad de Guasave, porque estuvo muy reñida la votación entre 2 partidos políticos, de repente veo que me aparecen cerca de 2,000 votos más. Imagínese, usted lo acaba de hacer, imagínese cómo se siente la gente que ha luchado tantos años también. Y que se siente despojada. Y se siente despojada. Ese es el asunto. Pero bueno, con eso Vamos nos a la despedimos, ¿no? Ya nos despedimos. ¿Ya nos vamos? Ya nos despedimos. Diputado Héctor muchas Menecio gracias Cuen, por esta quedamos oportunidad. de que, no, quedamos de que usted nos avise qué día estamos aquí con cámaras y micrófonos para que se les pague a la gente. Tiene su tarea. Espero Bueno, yo estarle dando guerra agradeciendo la semana la que entra. gestión, por supuesto. Agradeciendo Bueno, yo las lo atenciones. investigo. Ok. Yo Las investigo. atenciones. Y bueno, gracias a todo Sinaloa, por todas sus atenciones y continuamos el día de Y mañana. gracias al diputado que ya Muchísimas se quedó gracias. en el tintero nada más un tema. En la próxima ocasión, como las novelas antes seriadas, ¿no? El próximo emocionante capítulo, el reconocimiento que tuvo usted como rector le permitió ser presidente municipal de la capital del Así es. estado. Lo platicaremos en su momento. Claro que Lo ¿no? hacemos en otro Por programa. supuesto. Muy bien. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.